Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a esta serie de conferencias. La verdad es que es muy interesante ver un poco, tener una idea general de lo que se hace en la provincia de Burgos y fundamentalmente en la época de la Edad del Hierro y del mundo romano que nos ocupa en este ratillo. Bueno, el proyecto que hemos desarrollado el verano pasado en la zona de Sasamón, Olmillos de Sasamón, es un proyecto conjunto con otros colegas de diversas universidades europeas, como Manuel Fernández Gots de la Universidad de Edimburgo, José Manuel Costa de la Universidad de Santiago de Compostela, Félix Teisner de la Universidad de Marburg, y bueno, nos ha apoyado fundamentalmente ADECO Camino y obviamente el Ayuntamiento de Sasamón y de Olmillos de Sasamón. Desarrollamos este proyecto también en línea con un pequeño grupo de investigación que llamamos Roman Army, que se dedica fundamentalmente a estudiar la presencia del ejército romano en el noroeste de la península ibérica. Y bueno, teniendo en cuenta nuestra experiencia previa en la zona de Burgos, hemos querido intentar repetir algunas de estas técnicas en esta zona. Bien, nosotros seguimos un poco la tendencia de la arqueología de los conflictos o arqueología de la violencia. Es un tipo de arqueología que se interesa fundamentalmente en el estudio de las trazas y de los restos materiales que tienen relación con la violencia, con las guerras, con los enterramientos, etcétera. Y puede evidentemente aplicarse a un sinfín de contextos arqueológicos, tanto de la Edad del Bronce, como conflictos de la Antigüedad, las guerras púnicas. Nuestros colegas de la Universidad de Jaén han estado estudiando las batallas entre el ejército romano y el ejército cartaginés en el sur, las guerras civiles, la guerra civil española, evidentemente, como todos conocemos, las excavaciones de fosas, etcétera, y también, evidentemente, la conquista romana de Europa Occidental, en este caso, todo lo que tiene que ver con las guerras cántabras, en este caso, que lleva desde hace varios años siendo un tema clave en el desarrollo de la arqueología del norte peninsular. Ya estamos muy acostumbrados a las guerras cántabras. Es un tema que se trata continuamente en otros ámbitos territoriales de la península ibérica, como es Cantabria, Asturias, pero que en el resto del norte peninsular no se trata tanto. En el noroeste, en la zona donde trabajo con mis colegas de Roman Army, utilizando una serie de técnicas, se han empezado a documentar más y más campamentos, más y más trazas que nos ayudan a comprender mejor el desarrollo de este conflicto en algunas de las zonas, marginales, aunque Galicia seguramente fue incorporada al mundo romano un poco antes que Asturias y Cantabria. También tenemos, evidentemente, el escenario de las guerras cántabras en la meseta. Tenemos, evidentemente, las zonas de Manganeses de la Polvorosa, Zamora, León, etcétera, y luego la parte que nos atañe más a nosotros, que sería Burgos y Palencia. Aunque no nos tenemos que olvidar de algunos otros elementos, como por ejemplo la Alta Rioja. Recientemente también hemos estado trabajando en algunas zonas como la Libia de los Verones, en el actual Erramelluri, que parece que por alguna serie de trazas arqueológicas también, acumulaciones de campamentos, etcétera, de una época muy inicial, seguramente fuese uno de los lugares principales de donde se desarrolló las guerras cántabras, sobre todo fundamentalmente en la zona más oriental. Sabemos, a partir de las fuentes históricas, que en las guerras cántabras intervinieron hasta 8 legiones. Nosotros, sobre todo, conocemos a la Cuarta Macedónica, que se mueve desde la zona de Cataluña, entra por el valle del río Ebro y se establece en Herrera de Pisuerga, seguramente atravesando la zona de Sasamón y de Olmillos de Sasamón. Bien, estas legiones evidentemente dejaban un rastro material. Evidentemente se tienen que mover continuamente por el territorio, un territorio ajeno, no muy bien controlado, como en el caso de Galicia, o totalmente inhóspito, como sería el caso de Asturias y Cantabria. Cuando el ejército romano se mueve a través del terreno, tienen que fortificar sus posiciones, pero de una manera temporal. Es decir, no crean
grandes centros del estilo de León o de Pisuerga, sino que son lugares temporales que utilizan para establecerse ahí durante un periodo de tiempo y donde, bueno, puede poder volver en ocasiones. Entonces, algunos de los elementos fundamentales que vemos en esta serie de campamentos son a ver, no sé si se ve el ratón, se ven las trincheras y, bueno, los fosos y el lager, es decir, la tierra que se remueve del foso acaba formando un terraplén de tierra. Bien, luego tenemos evidentemente otra serie de restos arqueológicos más duraderos, como por ejemplo en León, en Astorga, en algunos nuevos yacimientos de la zona de Asturias, como Montecurriechos, donde vemos una serie de acumulaciones también de fortificaciones bastante interesante. Y luego, bueno, evidentemente también una serie de cultura material que viene asociada a todos estos campamentos, por ejemplo, fragmentos del armamento o también fundamentalmente monedas, acuñaciones de cecas itinerantes que los legionarios portaban consigo. Bueno, en el proyecto que nosotros estamos desarrollando, ya digo que intentamos utilizar algunas de las técnicas que hemos aplicado en la zona del noroeste, en la zona de Galicia. Son fundamentalmente técnicas que buscan la mínima intervención en el paisaje. Son lo que nosotros llamamos técnicas no destructivas, es decir, intentan registrar lo máximo posible sin llegar al punto del desarrollo de una excavación, que sería lo que evidentemente nos daría información estratigráfica, pues como los datos que ahora mismo nos acaba de presentar Eduardo Carmona, dataciones radiocarbónicas que nos pondrían en un horizonte, pues, un horizonte cronológico más seguro. Bueno, como estamos cubriendo una zona muy grande, que sería todo el norte, noroeste de la península ibérica, evidentemente, bueno, pues tenemos que adaptar nuestras técnicas a la escala de nuestra investigación. Por lo tanto, pues tenemos que aplicar técnicas que, bueno, que sirvan para toda esta zona. Bueno, estamos trabajando con la toponimia, cartografía antiguas, ¿no?, como algunos mapas que ya hemos visto en la presentación anterior. La fotografía histórica, fundamentalmente los fotogramas del vuelo americano que se toman en los años 50 y donde podemos ver algunos elementos que antes aparecían en el paisaje, pero bueno, una vez que se hace la concentración parcelaria suelen desaparecer. Recurrimos también a las tradiciones orales, porque evidentemente sin el conocimiento de la gente que habita en el paisaje de forma continua no podemos hacer nada. Ellos son los portadores también de mucho conocimiento acumulado. Utilizamos también nuevas tecnologías como son las imágenes aéreas, ya sean imágenes desarrolladas por el Centro Nacional de Información Geográfica o por los nuevos datos LIDAR que se están poniendo muy de moda en todo el mundo. Continuamente vemos hallazgos fundamentalmente en el mundo maya, no sé por qué siempre aparecen en el mundo maya, ciudades, etcétera, pero bueno, en el ámbito de la península ibérica también podemos extraer muy buenos resultados, como por ejemplo este campamento también en la zona de Galicia. Bueno, y evidentemente, una vez que tenemos toda esta serie de datos que extraemos de diferentes fuentes, queremos ir al campo y comprobar bueno, pues, estos datos, cómo se plasman en el campo, porque muchas veces en zonas de este tipo son muy difíciles de ver. Bueno, ahora voy a intentar llevar todo este marco que hemos que he presentado a la zona de Sasamón, que es lo que nos interesa. Bueno, Sasamón, como ya todos conocemos, está en esta zona, tiene un rico patrimonio arqueológico, fundamentalmente romano. Sería la Segisamo romana, que se desarrolla después del abandono, de la conquista de la zona y del abandono del castro de Castarreño, aquí en Olmillos de Sasamón. Y bueno, se ha estudiado también desde hace años ya, pues, fundamentalmente por el profesor Abásolo, que desarrolló algunas excavaciones en la zona de la catedral, en la zona, bueno, pues de las eras, de los campos en torno a Sasamón. Vemos que la ciudad romana sería muchísimo más grande que el núcleo actual. Bueno, aparte del patrimonio arqueológico también, Sasamón y Olmillos de Sasamón evidentemente tiene un gran impacto en la mentalidad popular. Tanto el mundo prerromano, fundamentalmente en Olmillos, que son, bueno, digamos, están más en relación con el Cerro de Castarreño, que sería donde se ubicaría el yacimiento de la Edad del Hierro. Y en Sasamón, evidentemente, recurren continuamente a su pasado romano, ¿no?, al Segisamo romano. Tenemos, bueno, pues un ejemplo clarísimo, que es la incorporación de la estatua
famosa de Augusto de Prima Porta, bueno, como un elemento más del urbanismo de Sasamón, con la plaza de Segisama, también conocido como Plaza del Romano, etcétera, y también en el escudo de la ciudad, combinando pues algunos de los elementos más relevantes de la zona, ¿no? Como sería pues su dedicación económica y el patrimonio arqueológico. Uno de los elementos más importantes de Sasamón es el que figura en el pie de la estatua en la plaza Segisama de Sasamón. Reproduce algunos de dos textos de Floro y de Orosio, en el que se dice que Augusto establece sus cuarteles al pie de Segisama, que es lo que, bueno, evidentemente sería uno de los lugares principales en el desarrollo de las guerras cántabras, fundamentalmente por la presencia del propio César Augusto Octaviano. Bueno, tenemos que entender también el desarrollo de las guerras cántabras y del desarrollo de la persona del emperador Augusto en el contexto de la política, digamos, la política romana de ese momento. En el 31 a.C. tiene lugar la batalla de Actium entre los partidarios de Octaviano y Marco Antonio y Cleopatra. Esta batalla, el 31, como ya he dicho, es una guerra civil entre romanos. Por lo tanto, Augusto, o Octaviano en ese momento, antes del inicio del imperio, está intentando justificar su posición dentro de la política romana. Es decir, intenta que su pasado como uno de los vencedores de la guerra civil se olvide y que sean los romanos, ambas facciones, los partidarios de Marco Antonio y los partidarios de Octavio, se juntan para luchar contra un enemigo externo. Eso aparece continuamente en la historia romana. Si en el siglo IV o III a.C., en la política romana, bueno, incluso antes habían sido los latinos, los etruscos. Cuando Roma empieza a extenderse al sur de la península en la península itálica, tenemos esta misma lucha contra los samnitas, contra los pueblos samnitas. Saltan a Grecia, evidentemente. En la península ibérica empiezan a formar, bueno, pues como un grupo común en las guerras celtibéricas. Y bueno, uno de los primeros elementos de la política expansionista romana imperial son las guerras cántabras, que luego evidentemente continuarían esta transformación política con las guerras con los germanos, con la guerra contra los tracios, etcétera. Es un proceso romano que empieza muy pronto y que nosotros vemos en nuestra zona. Además, precisamente se busca identificar a Augusto como parte fundamental de las guerras cántabras, dándole un lugar, que en este caso es Segisamo, pues para incrementar, digamos, el caché político dentro de Roma. Bueno, en Sasamón tenemos algunos de los ejemplos que nos sitúan en este contexto. Una de las pequeñas acuñaciones que se veían antes en el museo en esos materiales expuestos en la iglesia de Sasamón, encontramos este denario de Marco Antonio, de una de las legiones que luchó con Marco Antonio en Actium, y que de alguna manera aparece en Sasamón. Esto podría ponernos tras la pista de grupos de diversas facciones del ejército romano que al final acaban confluyendo y participando en una guerra común contra un enemigo externo, no en otra guerra civil que enfrentaba a romanos de un bando y romanos del otro. Bueno, no somos evidentemente los primeros que estudiamos las guerras cántabras y el contexto de Segisamo. Tenemos valioso material de François Didier, un investigador francés del Instituto Ausonius, con el que Ignacio también ha colaborado muchas veces, y bueno, que documentó algunos de los elementos fundamentales en los que nosotros nos basamos para plantear esta campaña. Fundamentalmente, esta traza, el número 2, en la zona de Carrecastro, y el número 1 en el arroyo del Puerco. Luego tenemos algunos otros que nos referiremos a ellos más adelante, y evidentemente algunas de las trazas del urbanismo romano de Sasamón. Bueno, nosotros nos fijaremos en esta fotografía, no se ve muy bien, pero las flechas negras indican el trazado de ese foso excavado por los romanos, creando una planta en forma de naipe, muy típica de los campamentos romanos de esta época. Bueno, nosotros estamos diciendo que vemos cosas desde el aire. Eduardo también ha puesto ese ejemplo maravilloso de la villa de Güérmeces, que merece sin duda estar en un manual de arqueología, pero bueno, también podemos ver cosas en muchos sitios. ¿Y por qué vemos estas cosas en las fotografías?
¿Por qué vemos estos cambios de coloración que nos indican yacimientos arqueológicos? Esto se debe a que hay elementos soterrados que inciden en el crecimiento del vegetal, de los cultivos, fundamentalmente del cereal. Estamos en una zona cerealícola, por lo tanto tenemos las condiciones perfectas. Tenemos en algunas zonas muros que hacen que las raíces del cereal profundicen mucho menos y se sequen antes en un momento dado. Es decir, en un momento del ciclo agrícola, el cereal que crece encima de muros o elementos de este tipo se secará antes, ¿no? Porque las raíces tienen menos profundidad y pueden obtener menos nutrientes. Al contrario, si tenemos un foso, en estas zonas el cereal crecerá mucho más, ¿no? Porque pueden alimentarse mucho mejor. Entonces, si lo vemos desde el aire, podemos ver pues, algunos elementos como estos, ¿no? También sería parte del trazado urbano de Sasamón, unas ínsulas que luego podemos llevar a nuestros ordenadores, medir y vemos que evidentemente repiten un módulo típicamente romano de 1 por 2 actus, unos 35 por 70 metros. Aquí tenemos otro de los ejemplos muy claros. En este caso, desafortunadamente, no es un caso de Burgos, sino de una villa que hemos localizado en Italia, donde podemos ver absolutamente todos los elementos de este yacimiento. También, con un poco de ayuda, podemos ver también muy bien esta zona central de la villa, otros complejos anexos a la misma, incluso también algunos otros elementos, seguramente instalaciones productivas, incluso un camino para conectar diversos yacimientos. Entonces, una vez que tenemos todos estos elementos, los ponemos en común dentro de sistemas de información geográfica en la que podemos visualizar las trazas de la fotografía aérea de Didier Gen, algunos de los elementos que nosotros también registramos desde el aire, es decir, no solamente ponemos en común cosas de otros investigadores, sino que nosotros activamente también intentamos sacar información propia. Y luego, pues también nos nutrimos de algunos elementos interesantes que pone a nuestra disposición la Junta de Castilla y León, como por ejemplo estos ortofotogramas. En este caso sería el fotograma infrarrojo del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, muy interesante porque añade datos sobre lo que yo venía comentando de los colores, del cambio de colores, etcétera. En este caso vemos algo muy relacionado, ¿no? Que son la reflectancia del cereal que crece sano. Es decir, nosotros cuando vemos cereal sano, evidentemente, o vegetación sana, la vemos verde, ¿de acuerdo? Porque refleja la energía en esta banda del espectro electromagnético, que es lo que tenemos aquí. Lo podemos complicar todo lo que queramos, pero simplemente lo que quiero decir es que utilizamos esta otra banda de información que añade algunos datos. Evidentemente están relacionados con las mismas propiedades físicas del cereal, pero intentamos explorar todas las cuestiones posibles. Nosotros, como seres humanos, no podemos ver el infrarrojo, no podemos ver el puntero de la televisión cuando cambiamos de canal, pero si nosotros a esa información le asignamos uno de los colores que podemos ver, que en este caso serían rojo, verde y azul, podemos ver esa banda de información, pero en un color que nosotros, como seres humanos, podemos ver. En este caso, el rojo. Decimos, queremos ver que la franja del infrarrojo, que es una parte de la luz, se representa en rojo. Entonces, en este caso podemos ver algunos elementos interesantes, como esta línea que es parte también de este campamento en forma de naipe. Y aquí lo tenemos, ya dibujado, interpretado encima del fotograma infrarrojo. Vemos evidentemente los árboles verdes, los vemos en esta fotografía roja. También recurrimos a información histórica, fotografía aérea de los vuelos americanos, donde vemos la evolución de la zona de Olmillos de Sasamón, las eras, vemos cómo va cambiando el paisaje en los vuelos de vuelo interministerial, los vuelos más cercanos a nosotros y una de las zonas más, una de las fotografías más nuevas, y luego también los datos LIDAR, que serían no fotografías que simplemente recogen el reflejo de la energía, sino que estos datos, evidentemente lanzan un pulso y lo recogen. Es decir, es un método de captura activo, que también pone a nuestra disposición
el Centro Nacional de Información Geográfica o la Junta de Castilla y León. Es decir, porque, claro, cubre todo el territorio nacional y sería muy trabajoso para nosotros pues, hacerlo por nosotros mismos. Y obscenamente caro también. Bueno, entonces, una vez que tenemos toda esta información, también, como ya he dicho antes, queremos ir al campo y ver cuáles son las trazas físicas del mundo romano, en este caso, el mundo militar romano en esa zona. Bueno, nosotros, ya he comentado todo lo que tiene relación con la fotografía aérea y la teledetección y vamos a desarrollar 3 actividades principales, que son la prospección de materiales, la prospección electromagnética, para ver las evidencias metálicas asociadas al campamento y la prospección geofísica. Bueno, la prospección de materiales, simplemente trazamos una serie de mallas de 10 por 10 o 20 por 20 metros, de los que recogemos todos los materiales que encontramos en superficie. Algunos, pues evidentemente de los más obvios, se cuantifican y se vuelven a dejar en el campo porque no pueden aportar otra información. Pero materiales muebles, fragmentos de cerámica, etcétera, pues los estudiamos con más profundidad en el laboratorio. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los resultados. En la zona de aquí podemos ver los materiales comunes. Evidentemente es una zona que está entre Olmillos de Sasamón, la autovía. Es una zona que ha venido utilizándose muy intensamente durante toda su historia y, evidentemente, recogemos las trazas de esa utilización. Encontramos también algunos materiales que nos ponen ya en el horizonte del mundo romano, como por ejemplo fragmentos de terra sigilata, no directamente asociados al campamento, pero sí en la zona, y luego en algunos lugares sí que encontramos algunos materiales precisamente de ese momento del cambio de era. Por ejemplo, uno de los pequeños fragmentos de cristal, Millefiore, principalmente del siglo I antes y siglo I después. Bueno, en la prospección magnética intentamos recopilar algunos de los elementos directamente asociados con lo que es la panoplia militar. En este caso, los clavos de Caligae, que son los clavos que llevaban en las sandalias los legionarios romanos. En este caso podemos imaginar que si había un número de más de unas 20 tachuelas por sandalia, por 2 pies por persona, por todos los componentes de una legión o del número de militares que estuviesen ahí acampados, podemos esperar un número muy grande. Evidentemente ha pasado mucho tiempo y el número se reduce, se erosionan, se escapan. Y evidentemente sí que tenemos un resultado positivo. Hay diversos fragmentos, estos serían los más claros, que se han localizado en la zona pues, con la ayuda de una prospección electromagnética, señalizando también en el espacio todos los elementos que se han recogido, etcétera. Bueno, y también aprovechamos para estudiar otro tipo de evidencia relacionada con la presencia militar o con la primera presencia del mundo romano en esta zona. Pues, por ejemplo, un fragmento de tégula con numerales, muy típica también y muy utilizada por las legiones. Vemos algunos elementos de otra zona, como de la Legio Sétima, de León, también con la presencia de estos numerales dentro de los sellos que identificaban esas producciones. Y otros elementos como fragmentos de ánfora, una Haltern 70, que son un tipo de ánforas relacionadas también con los movimientos del mundo militar por la zona del noroeste de la península ibérica. Y otros elementos como estos fragmentos de terracota decoradas, seguramente de la primera presencia romana en la zona. Y luego, tenemos la suerte de que estando en la zona pues hemos podido recuperar algunos elementos, donaciones que evidentemente pondremos a disposición del Museo de Burgos, como una hoja de un pugio romano que nos puede ayudar también a comprender mucho mejor el fenómeno militar romano, no solo en la zona de Sasamón, sino en toda la península ibérica, y como incorporando datos a el sistema evolutivo de esta forma de armamento, publicada ya por Fernández Ibáñez, Cabana y Vega. Bueno, en la prospección geofísica también los resultados han sido diversos. La Universidad de Marburg colaboró con esta prospección que utiliza o que mide diferencias en el campo magnético del suelo. Y lo desarrollamos en diversas zonas, fundamentalmente en la zona del campamento, intentando buscar algunos de los elementos que no se viesen en la fotografía aérea, como por ejemplo accesos,
otros fosos, etcétera, que bueno, no obtuvo buenos resultados, y nosotros pensamos que seguramente los fosos que podemos ver en la fotografía aérea se rellenaron muy rápidamente después de su uso, y por lo tanto no hay un contraste entre la tierra que rellena el foso y la tierra de los alrededores. Sí que tuvimos mejores resultados en la zona del Arroyo del Puerco y también en la zona de lo alto del Cerro de Castarreño, donde en la fotografía aérea ya habíamos podido ver algunos elementos defensivos y que bueno, quedan contrastados perfectamente en la prospección magnética con un foso y una muralla en piedra que se ve aquí y que continuaría evidentemente. Y algunas de las zonas de Sasamón donde ya sabemos o ya intuíamos el trazado urbano. Bueno, como conclusiones simplemente quiero volver a llamar la atención sobre esta fotografía o esta planimetría de Didier Jean, a la que bueno, pues, sumamos algunos de nuestros datos propios. Esta fotografía, la fotografía del medio, bueno, es una esquina que nosotros hemos visto en la zona de Sasamón, que bueno, otros investigadores, como Isaac Rilov había ya publicado años en la que bueno, se plantea la posibilidad de otro pequeño emplazamiento militar en la zona de Olmillos. Por lo tanto, si sumamos estas tres evidencias, esta sería la zona de Carrecastro, Carrezuel, en la zona al norte de la autovía. Esta zona que hemos localizado, que bueno, pensamos que podría ser, pero que evidentemente necesita una investigación más detallada, y otras zonas localizadas por Didier Jean en la zona de Carrecastrillo, en la zona ya de Olmillos, al este-sureste del Cerro de Castarreño. Bueno, pues quizá nos pueden llevar a pensar en diferentes posibilidades para el desarrollo del mundo militar y de las guerras cántabras en esta zona, porque nosotros sabemos también por las fuentes de que los turmogos pidieron ayuda a Roma para bueno, luchar contra los cántabros, porque normalmente estaban sometidos y hostigados, los cántabros descendían de las loras y venían a robarle su cosecha. Entonces, bueno, por las fuentes siempre hemos pensado que los turmogos serían un pueblo, digamos, amigo, ¿no? Que facilitan la presencia romana pues, para luego, posteriormente, conquistar la zona del norte de las Loras y entrar ya en Cantabria. Pero bueno, quizá podamos estar delante de una situación completamente diferente, donde no todo ocurrió tan pacíficamente como nosotros veníamos pensando, sino que esta zona también se conquistó por la fuerza y desde aquí saltarían a la conquista del norte de la península ibérica. Y bueno, es una hipótesis de trabajo en la que estamos trabajando y bueno, evidentemente estoy muy contento de ver que en otras zonas quizá también podamos intentar progresar en esta hipótesis. Bueno, y finalmente, muchas gracias y bueno, tenemos mucha información disponible, no solamente de esta zona, sino también del desarrollo del mundo militar romano en el noreste de la península ibérica en romanarmy.eu. Gracias.